Hoy estaremos haciendo un análisis del cuento Tlaloc Orbis Tertius, un cuento de Jorge Luis Borges lanzado en 1940. El cuento como tal intenta imponer una realidad en un mundo ficticio, criticando así la realidad del momento y tradiciones del momento en ese entonces. La historia comienza cuando el narrador encuentra una versión de la enciclopedia angloamericana llamada Ukbar. Ukbar es un país que, según se describe, tiene lugares y particularidades culturales y geográficas. El narrador, intrigado por Ukbar, decide mirar otras enciclopedias o versiones de la misma, tratando de buscar e indagar más sobre Ukbar. Se da cuenta que la versión que él tiene es la única versión que habla sobre el mismo lugar, y al estar investigando más a profundidad descubre que Ukbar es un país con la realidad alterada, diciendo que los objetos o las cosas que existen ahí solo existen siempre y cuando alguien las perciba. El narrador, con el paso del tiempo, indagando, descubre que Ukbar es tan solo una parte de un mundo ficticio llamado Tlön. Tlön es un país completamente imaginario creado por los eruditos de Orbis Tertius, según el libro. Según la lectura, estos eruditos han trabajado toda su existencia para tratar de crear un mundo con sus propias leyes y creencias, implementando básicamente un tipo de mundo utópico bajo un punto de vista más filosófico. Esto también incluye su propia cultura, su propia física y sus propias leyes de lógica, básicamente. El narrador se da cuenta que la filosofía de Tlön es idealista, y al decir idealista se refiere a que Tlön básicamente solo existe en la mente de quienes lo puedan percibir o decidan percibir, llegando a la conclusión de que la realidad es simplemente una ilusión bajo la perspectiva de cualquier persona. Tlön, al ser el mundo ficticio, no tiene ni percepción de la realidad o lo que llamamos casualidad o básicamente posibilidades de algo. Al hacer algo falso o básicamente al existir simplemente quien lo decida percibir, no existen los conceptos de casualidad o el sentido de tiempo o el pasar del mismo. Con el paso del tiempo, el mundo de Tlön empieza a conectarse con el mundo real, trayendo así objetos de Tlön hacia la realidad. Esto haciendo que la filosofía de Tlön o las creencias de Tlön se vayan expandiendo hacia la realidad muy rápidamente y criticando o haciendo básicamente un ataque a las creencias anteriores, tratando de imponer generando nuevos seguidores bajo la influencia de Tlön. Esto hace que la realidad opte por una mentalidad idealista y que haya una crisis por la percepción de la realidad y de lo real, básicamente. Cabe aclarar que las apariciones de Tlön en el mundo real o lo que se plantea como tierra en el cuento empieza a ser gradual, básicamente porque empieza con monedas y objetos pequeños a cosas más grandes y básicamente esparciéndose a un ritmo mucho mayor. Con el paso del tiempo, la filosofía de Tlön empieza a ser investigada, haciendo que su público sea mucho mayor, ya que al estar siendo investigada por gente de alto rango se tome como una idea nueva y básicamente creando un grupo de fans, entre comillas, de la ideología de Tlön y su filosofía. Llega un punto en el que el narrador expresa su miedo al intercambio de filosofía y invasión cultural y filosófica gradual de Tlön hacia la Tierra o el mundo real, ya que básicamente está planteando por completo el idealismo de Tlön, dejando atrás la realidad objetiva y en favor a una construcción mental y subjetiva. Esto se refiere a que básicamente la gente empieza a creer en lo ficticio o básicamente que su percepción de la realidad sea alterada por el simple hecho de aferrarse a una creencia que ellos mismos pueden construir. Esto pasa ya que a la humanidad le parece fantástico o simplemente impresionante el hecho de que Tlön tenga una simplicidad mental de creencia o filosóficamente hablando el hecho de que ellos pueden crear su propia realidad según como lo piensen, haciendo que abandonen las creencias antiguas y aferrándose a algo o un mundo, una realidad ficticia, haciendo que todas las ideas que ellos tengan sean ilusiones de ellos mismos, aferrándose a una realidad que no existe. Llega un punto en el cuento en el que el narrador hace mención sobre el futuro de Tlön y la Tierra, mencionando que estos van a llegar a un punto en el que se vayan a fusionar, haciendo que no haya ningún tipo de frontera o diferencia entre la realidad o la ficción.
Si se hace una reflexión muy resumida de este último análisis, entre comillas, por parte del narrador, menciona, bueno, se podría decir que el invento humano de poder dominar la percepción de la realidad puede transformar el mundo hasta el punto de borrar los límites entre lo real y lo imaginario, haciendo mención otra vez al inicio del cuento que básicamente lo real es básicamente lo que nosotros podemos llegar a percibir o lo que podemos decidir percibir. Ya como reflexiones finales podríamos decir que el cuento nos dice que cómo una ficción puede volverse tan convincente al punto de llegar a cambiar la realidad misma. Se podría decir que eso invita a cuestionar nuestras propias creencias y ideas como tal, ya que éstas tienen el poder de cambiar la percepción de nuestro mundo. Ya para complementar bajo mi propia opinión, podría decir que el cuento nos invita a reflexionar sobre lo que podemos estar oyendo o lo que podemos estar propagando a la vez, ya que bien se dice que una mentira dicha 1000 veces se vuelve verdad, pero este cuento nos dice, bueno, o nos plantea la fragilidad de la realidad bajo un concepto idealista o la percepción propia de la humanidad. Ya como conclusiones finales y bajo un punto de perspectiva mío, se podría decir que la realidad es maleable según creencias y puntos de percepción bajo el resto de las personas o de la misma humanidad, que las ideologías absolutas son peligrosas ya que básicamente encierran las percepciones y no dejan, por así decirlo, bajo el contexto del libro, no dejan crear lo que vendría a ser la ficción, siendo muy limítrofe con la percepción de realidad y ficción, haciendo que encierre la creatividad totalmente. Y ya mirándolo de un punto de perspectiva no tan filosófico, por así decirlo, de gran parte de lo que plantea este libro se podría estar mostrando en lo que está pasando en la realidad, como el control de los medios o el estar mostrándonos un mundo, el no mostrarnos el mundo como es en realidad, haciendo que nuestra percepción sea alterada, así como la misma realidad básicamente, ya que como se menciona anteriormente en el libro, la realidad es según nuestra perspectiva. Nosotros formamos nuestra propia realidad según nuestra propia perspectiva. Y ahora sí, para finalizar, me gustaría dar mi opinión sobre el libro y como tal, bueno, el cuento y como tal la lectura. Y me gustaría agregar que Jorge Luis Borges es un increíble escritor, según mis experiencias anteriores con él mismo, y que este cuento tiene cierto grado de dificultad ya que no podemos estar analizando como los anteriores cuentos, ya que no tiene un objetivo tan claro, tan definido como los anteriores cuentos o las anteriores obras de Borges. Y eso sería todo. Gracias.